Hola a todos, hoy veremos qué es el diodo. El diodo es un elemento semiconductor de dos terminales constituido de un material tipo P denominado ánodo y otro tipo N denominado cátodo, es decir, la unión de un portador mayoritario de electrones con un portador mayoritario de huecos. Los materiales de tipo P y N son extrínsecos, es decir, que son materiales semiconductores como el silicio, germanio o el arsénico de galio que fueron sometidos a procesos de dopado. El proceso de dopaje consiste en agregar impurezas intencionalmente a un semiconductor extremadamente puro o extrínsecos, término aplicado a cualquier material semiconductor que haya sido cuidadosamente refinado para reducir el número de impurezas a un nivel muy bajo. Los materiales de tipo N y P se forman al agregar un número predeterminado de átomos de impurezas en la base del material semiconductor. El material tipo N se crea introduciendo elementos de impureza que contienen 5 electrones de valencia, como lo sería el antimonio, el arsénico y el fósforo. Los materiales nombrados tipo P se forman dopando un cristal de germanio o silicio puro con átomos de impureza que tienen 3 electrones de valencia. Los elementos más utilizados para este propósito son el boro, el galio y el indio. El diodo puede ser polarizado, es decir, se le puede aplicar voltaje en sus extremos disponiendo de 3 opciones: sin polarización, polarización inversa y polarización directa. Sin polarización. Al unir estos dos materiales, los electrones y los huecos en la región de la unión se combinan y provocan una carencia de portadores libres. En esta región, próxima a la unión, las únicas partículas mostradas en esta región son los iones positivos y negativos que quedan una vez que los portadores libres han sido absorbidos. A esta área se le conoce como región de empobrecimiento, debido a la disminución de portadores libres en esta zona. La polarización inversa. La corriente en condiciones de polarización inversa se llama corriente de saturación inversa. Al aplicar energía eléctrica en las terminales P-N del diodo con la terminal positiva conectada en la región N y la negativa al material P, el número de iones positivos en la región de empobrecimiento o de agotamiento del material tipo N se incrementa por la gran cantidad de electrones libres atraídos por el potencial positivo del voltaje aplicado. Por las mismas razones, el número de iones negativos se incrementa en el material tipo P. El efecto resultante es una mayor apertura de la región de empobrecimiento, la cual crea una barrera demasiado grande para que los portadores mayoritarios la puedan superar, por lo que el flujo de portadores mayoritarios se reduce efectivamente a cero, impidiendo el flujo del voltaje en este sentido. La polarización directa. La condición de polarización directa o encendido se establece aplicando el potencial positivo al material tipo P y el potencial negativo al tipo N. La aplicación de un potencial de polarización en directa presionará a los electrones en el material tipo N y a los huecos en el material tipo P para que se recombinen con los iones próximos al límite y reducirá el ancho de la región de empobrecimiento. De esta manera se permite la circulación de la carga eléctrica de la terminal positiva a la terminal negativa del diodo, es decir, desde el extremo P al extremo N, que éste posee. El flujo de portadores minoritarios de electrones resultantes del material tipo P al material tipo N y de los huecos del material tipo N al tipo P no cambia la magnitud, puesto que el nivel de conducción es controlado principalmente por el número limitado de impurezas en el material, aunque la reducción del ancho de la región de empobrecimiento produjo un intenso flujo de portadores mayoritarios a través de la unión. La región Zener. El potencial de polarización inversa que genera este cambio en las características se llama potencial Zener y su símbolo es VZ. Cuando en la región negativa hay un punto donde la aplicación de voltaje demasiado negativo producirá un cambio abrupto en las características, la corriente se incrementa muy rápido en la dirección opuesta a la región del voltaje positivo. A medida que se incrementa el voltaje a través del diodo, en la región de polarización inversa también se incrementa la velocidad de los portadores minoritarios responsables de la corriente de saturación inversa. Se debe evitar la región Zener del diodo para que el sistema no sea modificado por completo por el cambio abrupto de las características en esta región de voltaje inverso.
El máximo potencial de polarización en inversa que se puede aplicar antes de entrar a la región Zener se llama voltaje inverso pico, conocido como valor PIV, o voltaje de reserva pico, denotado como valor PRV. Las características del diodo pueden definirse de forma matemática de la siguiente manera. La intensidad del diodo es definida mediante la ecuación de Shockley. Esta define la intensidad de la corriente del diodo igual a la intensidad de saturación en inversa multiplicada por Euler elevado al voltaje de polarización en directa aplicado a través del diodo dividido entre el factor de idealidad, que es una función de condiciones de operación, y el voltaje térmico del diodo, menos 1. El voltaje térmico presentado en la ecuación anterior se puede definir como voltaje térmico igual a la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta en Kelvin dividida por la magnitud de la carga del electrón. El diodo posee tres niveles de resistencia. Estos son la resistencia CD o estática, la CA o dinámica y CA promedio. La resistencia estática es cuando al introducir un voltaje CD a un circuito que contiene un diodo, se produce un punto de operación en la curva de características que no cambia con el tiempo. La resistencia del diodo en el punto de operación se halla determinando los niveles correspondientes de corriente del diodo y voltaje del diodo. La resistencia dinámica se produce al aplicar una entrada singular a la entrada variable que moverá el punto de operación instantáneo hacia arriba y hacia abajo de una región de las características y por lo tanto define un cambio específico de la corriente y voltaje. La resistencia promedio. Esta es por definición la resistencia determinada por una línea recta trazada entre las dos intersecciones establecidas por los valores máximos y mínimos del voltaje de entrada. En los niveles de resistencia CA y CD, cuando más bajo sea el nivel de la corriente utilizada para determinar la resistencia promedio, más alto será el nivel de resistencia. El símbolo de delta presentado en las ecuaciones de la resistencia, tanto CA como CD y promedio, indica un cambio finito de la cantidad expresada. Tiempo de recuperación inversa del diodo. El tiempo de recuperación en inversa es la suma de estos dos intervalos, el tiempo de almacenamiento más el intervalo de transición. Esta es una consideración importante en aplicaciones de conmutación de alta velocidad. La mayoría de los diodos de conmutación comerciales tienen un tiempo de recuperación inversa en el intervalo de algunos nanosegundos. La potencia máxima o el coeficiente de disipación se entiende que es igual al siguiente producto. Esta será igual al voltaje del diodo por la intensidad de este, o próxima a 0.7 voltios por la corriente del diodo. Prueba del diodo. Una lectura de una alta resistencia en ambas direcciones indica una condición abierta, es decir, un dispositivo defectuoso, en tanto que una lectura de resistencia muy baja en ambas direcciones probablemente indique un dispositivo en cortocircuito. Un diodo posee diferentes formas y tamaños. No solo existe el diodo de propósito general, también se encuentra el diodo PIN de alta potencia, de montaje superficial, el diodo de punto de conexión de haz, el diodo de potencia de cápsula en forma de disco y el diodo de potencia plano, así como el diodo de montaje superficial de chip plano. Esto fue un resumen sobre el diodo. Que tengan buen día, tarde o noche.